Zoila Águila, conocida como la Niña de Placetas, fue la mujer con la actuación más destacada en la insurrección anticomunista del Escambray, que duró de 1960 a 1966. Ella estuvo entre los primeros cubanos que intentaron detener el rumbo comunista tomado por la llamada revolución de Fidel Castro. Se unió a los guerrilleros con un revólver y un puñado de balas, junto a su esposo, quien llevaba un fusil con 6 cartuchos. Una historia muy diferente a la versión oficial de que fueron grupos de bandidos armados por la CIA. Zoila había luchado antes contra las dictaduras de Fulgencio Batista, como muchos de sus nuevos compañeros de armas. Inicialmente estuvo bajo el mando de los líderes anticomunistas Osvaldo Ramírez, Antonio Sangil y Julio Emilio Carretero. Luego fue jefa de un grupo de 12 hombres, al que se le atribuye la participación en un centenar de acciones. En la insurgencia parió 2 hijas, que murieron debido a las difíciles condiciones de la vida en combate. En marzo de 1964, tras casi 4 años de lucha, la niña y su esposo Manolo Munzó fueron capturados. En la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, Zoila fue encerrada en una instalación conocida como Príncipe Negro, un cuarto subterráneo de la llamada Villa Marista. La niña y 18 rebeldes anticomunistas fueron condenados a 30 años de prisión. 12 combatientes fueron fusilados, entre ellos su esposo. En prisión fue sometida a tratamientos inhumanos y extensos periodos de aislamiento que la hicieron perder la razón. Según Enrique Encinosa, uno de los investigadores más meticulosos del alzamiento anticomunista en Cuba en los años 60, la niña arribó a Miami a inicios de la década de los 80. Tras cumplir más de la mitad de su condena, la Niña de Placetas fue liberada gracias a los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Cuba en 1978. Encinosa relató que la salud mental de Zoila estaba muy deteriorada, y no mejoró en el exilio. El historiador la describió como una joven bizarra, capaz de dirigir a un grupo de hombres y de combatir personalmente contra el ejército castrista. Durmió en las laderas de los montes, pasó hambre y sed, y a tiro limpio rompió los triples cercos de las milicias castristas. En La Manigua parió 2 hijas, y ambas murieron en sus brazos de hambre y sed, escribió Encinosa. La rebelión fue ahogada por Castro, con apoyo de especialistas soviéticos, al costo de más de 3.000 muertes. Hasta hoy la versión oficial es que se trató de bandidos. Realmente, fue la primera sublevación armada anticomunista de Cuba, de la que Zoila Aguilar, la Niña de Placetas, es una referencia, pese a todos los intentos por denigrar su figura. Si quieres conocer más episodios de la historia de Cuba, desde una óptica diferente a la oficial, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo nuestros videos y con tus likes.